Espero que todo bien. Esta segunda entrega de lo que es el concreto rígido o pavimento rígido. En este sentido, hablando de esta segunda parte que tiene que ver con lo que es el uso del método Ashton, ¿sí? En este sentido vamos a repasar o vamos a concretar lo de la primera parte, esa parte teórica, ¿sí? Donde vamos a ir poco a poco obteniendo los valores para ir rellenando esta tablita. Es como si entregaran esto nada más y nosotros vamos a ir agregando todo esto para hacer los nomogramas. Y como lo prometido es deuda, vamos a revisar un poco, ¿sí?, lo que es el cálculo de la carga equivalente, ¿sí? En este sentido, iniciamos con lo que es el módulo de reacción, ¿sí?, del suelo, donde te pueden dar el CBR y de allí nosotros vamos a calcularlo o vamos a transformarlo para entrar al nomograma, ¿sí?, convirtiéndolos a PCI. Acá tienen lo que es la conversión, ¿sí?, dando como resultado esos 30,65 PSI. Hay un detalle que si chequean en la norma, perdón, en la guía, habla de que si ustedes le dan tres valores distintos, porque en un trayecto de una vialidad puedes tener 60 kilómetros y debes tener varios estudios de suelo o el comportamiento de la estructura del suelo, pues que puede variar. En este sentido puedes hacer un promedio de ellos y convertirlo y obtenerlo acá. No es que sea que se deba despreciar, pero es la garantía que te da este tipo de pavimento rígido. O sea, el tipo de pavimento donde la carga de soporte es muy buena. Entonces ya obtenemos en PSI lo que es las unidades de lo que es el suelo, ¿sí? Seguidamente vamos a calcular lo que es la resistencia o el módulo de rotura, el módulo de elasticidad de este, digamos, ejercicio o ejemplo, porque te lo pueden dar, bueno, un diseño en concreto con tanto. Aquí en este caso van a diseñar con una resistencia de 300 kilogramos sobre centímetro al cubo, donde simplemente vamos a aplicar esa formulita de la multiplicación y nos va a dar nuestras unidades. Igualito, para convertirlos en PCI tenemos acá lo que es la transformación, dándonos como resultado, ¿sí?, lo que tenemos acá, y eso de una vez lo vamos agregando a nuestra tabla, ¿sí?, como tal de ejecución. Entonces, continuando con nuestro cálculo, ya tenemos nuestra reacción del suelo, la resistencia del concreto es un dato que nos los tienen que dar. Vamos calculando el módulo de elasticidad, ya lo tenemos, ¿sí? Seguidamente vamos a lo que es el módulo de rotura, en donde nosotros, por ejemplo, nos dan un cálculo de 60 PSI. Puede dárnoslo o nosotros calcularlo. Como lo habíamos dicho, nos los pueden dar o nos pueden dejar al libre albedrío o al diseñador. En este caso, nosotros vamos a hacer una autopista. Entonces nosotros seleccionamos el módulo de rotura correspondiente, sin olvidar que debemos aplicar nuestra fórmula de corrección o desviación estándar. Sí, en este sentido nosotros vamos a ir aplicando la fórmula al módulo especificado, nuestra desviación estándar, como lo habíamos descrito anteriormente, dependiendo si es premezclado, si es hecho en sitio. Nosotros vamos dándole esos valores, ¿sí? Ahora bien, desviación estándar, ¿sí?, es este que está aquí, este es la tablita en porcentaje, y el ZR es de acuerdo a la confiabilidad. ¿Sí? Nosotros le vamos a dar el ZR. Hay algunos valores que lo vamos a tener que calcular inicialmente. Por ejemplo, la confiabilidad, que es uno de los valores, debemos ya tenerlo, ¿sí?, para poder calcular anteriormente. Pero aquí aparece ya casi de penúltimo. Entonces, el orden de los factores no altera el producto, pero
todo debe ir ordenadito, ¿sí? Como siguiendo el procedimiento, nosotros nos iríamos en la tabla, utilizaríamos las 3.6 y la 3.7, pues. Sí, en este sentido, continuamos, ¿sí? El cálculo de coeficiente de carga J, ¿sí? Donde nosotros nos vamos a ir a lo que es la tabla 3.5, ¿sí? En la página 23 de esta guía, donde vamos a obtener el J25 según la carga, pues el tipo de diseño, te puede decir si es junta, si no hay junta, y nosotros vamos a seleccionar ese valor. Se pueden agarrar dependiendo el criterio del diseñador. Es importante que en la resolución o en la memoria de cálculo se vayan colocando el porqué. Va seleccionando esos valores. En este caso, el ejemplo habla de que en masa con sus pasadores juntas y acotamientos de concreto podemos asumir o obtener o elegir o seleccionar por arriba o por abajo. Y ustedes le podrán añadir algún tipo de comentario, pero deben especificar el porqué. Luego proseguimos con el coeficiente de drenaje, como lo habíamos explicado. Como lo podemos visualizar, estos valores de coeficiente de drenaje va según el tiempo de escurrimiento, de absorción, el tipo de suelo. Si no nos dicen nada en el proyecto, en el diseño, mira, es un tal tipo de suelo, entonces tú dices excelente, bueno, te vas directamente. Pero si te dicen las propiedades, es bueno o no es bueno, tú vas eligiendo y eso lo vas especificando en tu memoria de cálculo para posteriormente entrar. Si es bueno, excelente, vas a lo que es el porcentaje de la estructura de pavimento. ¿Cómo se presenta esto aquí? En el coeficiente de drenaje, sí, es en 1.2, que es el valor que te da en la tabla, pues como tal, ¿sí? Por ejemplo, el 1.2 está por encima, ¿no? Pero no, aquí está. Se anotan, es el porcentaje que está internamente, ¿sí? Pero todo eso lo tiene que dar a especificar lo que es el programa, el ejercicio, el contenido, el planteamiento como tal. Vean que aquí el coeficiente de drenaje como tal especifica que es buena, un 1%, y el tiempo en el que la estructura es expuesta a niveles de saturación. En cuanto a la desviación estándar, es como lo habían establecido, que según la tabla 3.14, donde según el modo de confiabilidad nosotros podemos ingresar, ¿no? Y se va estableciendo que en el índice de sismicidad, si es una autopista, como lo habíamos destacado anteriormente, se va dando los valores. Vean que es puro seleccionar las tablas, ubicarlas, para luego posterior lo que es plasmarlo en esta tablita, escribiendo en la memoria de cálculo digamos el criterio, el motivo por el cual se seleccionó. Es importante que bueno, ir según lo que se necesita en campo o las especificaciones que te esté dando el proyecto, ¿sí? Aquí ya tenemos las variaciones, la variación de servicibilidad 4.5, 2.5, que nos da 2, ¿sí? Por aquí, que es la parte que nos interesa, es ese cálculo del número total de ejes equivalentes. En este caso, nosotros debemos irnos a lo que son los aforos, a las cantidades de vehículos, que en este sentido va a depender, sí, cómo nos los presente, porque nos los pueden dar por porcentaje, nos los pueden dar quizás por número, que uno lo pueda digamos calcular o determinar. Pero importante dato es que no hay medio carro. O sea, aquí por ejemplo nos están dando porcentajes, y al calcularlo nosotros determinamos la cantidad de vehículos y nos los debe dar así, sin decimales en este caso, ¿no? Habíamos destacado que se va a hacer esta determinación de tránsito equivalente, ¿no? Por lo que dice acá, a unos ejes sencillos de 8.2. Es un carro o un vehículo de diseño que la Aston
pueden o va a sustituir pues la cantidad de pases. Sí, aquí tenemos esta tablita que por aquí les voy a mostrar un modelito que está en Excel, se los podré dejar por acá en la descripción. No olviden suscribirse para mayores videos, información que se pueda estar emitiendo por este canal. Sí, los chequeré. Bueno, en este sentido, por ejemplo, nos los dan el tipo de vehículo, ¿sí? Y la cantidad como tal que nos los daba La tablita del aforo vehicular como tal, vamos a ponerlo por aquí, es este. Sí, el aforo vehicular, el volumen promedio diario, que ese es el que nosotros vamos a ingresar aquí. Sí, el tránsito diario promedio, pues. En este caso, este primer cálculo, es importante destacar que se hace al primer año, sí, de vida, por decirlo así. Es un año, como hay vehículos de diseño, carril de diseño, coeficiente de daño, estos es equivalente que se van a obtener aquí, son al primer año. Luego vamos a hacer un reajuste que se los mostraremos. En este sentido, para las tablas nosotros vamos a colocar los valores que tenemos en la tablita anterior del aforo, donde vamos a por ejemplo, a colocarlos aquí y ya directamente, bueno, en este caso lo tenemos calculado, pero que simplemente es la multiplicación, ¿no?, de esta primera columna, el tipo de vehículo, sin que lo Sin podemos que el visualizar. tipo A, el A1, el B, el C2, dependiendo, y con el coeficiente de daño que se va enmarcando en esta posición. ¿Sí? Aquí colocamos la letrica, luego nos vamos con los valores que nos está dando la tabla. En esta tercera columna es multiplicar 2 por 1, ¿sí? En este sentido es esto, 2 por 1. Vamos a colocarlo acá. 2 por 1 no, 2 por 0.30. 0.30 que es este, pues. El coeficiente de distribución. ¿De dónde sale este coeficiente de distribución? Este coeficiente de distribución no es más que este valorcito de la tabla, coeficiente de distribución, que va a depender básicamente es de la cantidad de canales. En este caso es 8. Entonces si tenemos 2 es el 50%, si tenemos 4 entre 40 y 50. Esto puedes jugarlo porque si tienes 3 puedes agarrar 40. Sí, porque viene como descendiendo. Miento. En este caso si 2 es 50, 3 debería ser 50, 45 y 4 puede ser unos 40%. Y así sucesivamente. Ve que con 6 o más agarró el mínimo, pues. ¿Sí? Bien. De aquí sale el coeficiente de distribución. Y entonces simplemente es multiplicar el 2 por el 0.30, me está dando este. El coeficiente de daño es el valor que está en la tablita que les mostraba por acá. El coeficiente de daño se va atrás por 0.0426. Es este el que se va a colocar acá. ¿Sí? Luego, esta es la multiplicación de 3 por 4, perdón. De 3 por 4. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros vamos a obtener los números equivalentes del primer vehículo. Luego se hace la sumatoria, ¿sí?, donde me va a dar ese total. Luego hay que hacerle un reajuste, ¿sí?, según lo que se visualiza acá. Ya acumulado. El que nosotros tenemos, ¿sí?, es T sub 0. ¿Sí? Como puede ser T sub, que es este. Lo necesitamos cotejar o ampliar con el C', que donde el C' es el coeficiente de acumulación como tal, y ese lo calculamos es con las variables, ¿sí?, del número de años y la tasa de crecimiento, la rata de crecimiento, ¿no? En este caso la tasa de crecimiento es el 4% dependiendo la zona. Nos las pueden dar, nosotros nos podemos investigar, o el tipo de autopista, de vialidad, nosotros lo vamos a asumir. En este sentido, el periodo de diseño va a ser de 15 años y hacemos nuestro cálculo. Ya nos da nuestro C', que es el coeficiente
de acumulación de tránsito. Por lo tanto, según la sumatoria de los ejes equivalentes, es decir, la multiplicación del T sub 0 con el C', me da lo que son los ejes equivalentes que yo voy a utilizar. Todo esto es ejes equivalentes al vehículo de diseño como tal, ¿sí? Y así es como obtenemos ese valor, ¿sí?, de lo que es la tabla de datos para poder ingresar a lo que es el nomograma. Algo sencillo que es cuestión de sentarse a leer, ubicarlo, y mayores dudas pueden consultarlo o preguntarlo por este medio. El nomograma es el siguiente paso que sí vamos a explicarlo con otro video, otra clase con algunos tips necesarios, ¿sí? Gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro en su materia diseño de pavimentos, en este caso pavimento rígido.